Bien, saludo a todos ustedes una vez más aquí con otro trabajo, y en esta oportunidad es de la carrera de Administración Industrial del curso Derecho Administrativo. El tema del trabajo es reconocer las principales sociedades mercantiles. Bien, antes de continuar con el trabajo, que aquí está, miren, pueden verlo, ahí está todo el desarrollo, las preguntas guía, el proceso de ejecución, el diagrama y la lista de recursos y materiales. Les comento que tengo diferentes trabajos de diferentes carreras y cursos. Por ejemplo, de esta carrera de Administración Industrial, Administración de Empresas, tengo los cursos de Desarrollo Humano, Administración de Personal, Administración y Organización de Empresas, Ecología y Medio Ambiente, Formación de Monitores de Empresa, Contabilidad General, Formulación y Evaluación de Proyectos, Investigación Tecnológica, Marketing, Matemática Financiera, Matemática Aplicada, Informática Aplicada, Planeamiento Estratégico, Seguridad y Higiene Industrial. También tengo cursos como por ejemplo estudio del trabajo, mejora método en el trabajo, manufactura esbelta, mantenimiento industrial, formulación y evaluación de proyectos, formulación de monitores de empresa, mantenimiento industrial, formación práctica remota S4, formación práctica remota S5, administración de operaciones 1, administración de operaciones 2 y muchos más trabajos. Tengo TRs, foros, autoevaluaciones, videotest y también exámenes finales. Así que si desea algún trabajo, contáctese conmigo. Claro que también tengo trabajo de otras carreras, pero ahorita les comenté de Administración Industrial y Administración de Empresas, les mencioné algunos cursos. Bien, cualquier trabajo que necesita, contáctese conmigo, este número de WhatsApp. Del mismo curso tengo diferentes trabajos. ¿A qué me refiero? Digamos, de este curso de Derecho Administrativo tengo diferentes trabajos de este mismo tema y son buenos trabajos. Bien, entonces vamos a proseguir para no alargar mucho el video. El tema es reconocer las principales sociedades mercantiles. Aquí está la planificación del trabajo, las preguntas guías y aquí las respuestas de las preguntas guías. La primera pregunta dice así: ¿cuáles son los tipos de sociedades mercantiles? Según la Corporación Peruana de Abogados, los tipos de sociedades mercantiles en Perú son: sociedad anónima cerrada. En este tipo de sociedad el número de socios no podrá exceder a 20 personas y sus acciones no están inscritas en el registro público de mercado de valores. Sociedad anónima. Se trata de una persona jurídica de derecho privado cuya naturaleza puede ser comercial o mercantil. Su capital está constituido por acciones que se constituyen por aporte de los socios. Sociedad anónima abierta. En este tipo de sociedad las acciones pueden ser compradas por cualquier persona y deberán estar inscritas en el mercado de valores. Sociedad colectiva. En este tipo de sociedad los socios responden ilimitadamente, es decir, en caso de que los miembros que la conforman adquieran deudas, deberán responder con su patrimonio. Sociedad de responsabilidad limitada. En este tipo societario, el número de socios no puede exceder las 20 personas. Así también el capital social está dividido en partes iguales que no son acciones. Sociedad en comandita. En esta forma societaria existen dos tipos de socios: los socios colectivos y los socios comanditarios. Los primeros responden solidaria e ilimitadamente y los segundos responden solo hasta la parte de capital que se hayan comprometido a aportar. Aquí está la fuente. La pregunta 2 dice así: ¿cuáles son los tipos de sociedades anónimas en el Perú? Según la Corporación Peruana de Abogados, los tipos de sociedades anónimas en Perú son: sociedad anónima sociedad anónima abierta. Cuando las acciones de la sociedad pueden ser compradas por cualquier persona. Asimismo, las acciones de la sociedad anónima abierta deben estar inscritas obligatoriamente en el registro público del mercado de valores. Así también deben estar sujetas al control de la Superintendencia de Mercado de Valores. Sociedad anónima cerrada. La ley señala que podrán acogerse a las disposiciones de la sociedad anónima cerrada
todas aquellas sociedades que no excedan los 20 socios y que no tengan inscritas sus acciones en el registro público de mercado de valores. Siendo así, como las acciones no están expuestas al mercado, solamente los socios pueden adquirirlas. Este régimen es aplicable a todo tipo de pequeñas y medianas empresas. Aquí tenemos la fuente. Pregunta 3. ¿Qué tipo de sociedad deben elegir para tu actividad empresarial? ¿Qué tipo de sociedad debes elegir para tu actividad empresarial? Bueno, para mi actividad empresarial elegiría empresa individual de responsabilidad limitada. La empresa individual de responsabilidad limitada. Aquí va una coma. Listo. Ya que seré el único socio o miembro. Además, me permitirá asumir los riesgos inherentes a toda actividad comercial, sin el temor de aventurar y eventualmente perder la totalidad del patrimonio como consecuencia del derecho de garantía general de los acreedores. En caso seamos más de 2, optaría por la sociedad anónima cerrada, ya que su mínimo de socios es 2 con un límite de 20, además que se puede aportar bienes o derechos valorables económicamente. Aparte que la empresa puede continuar funcionando aún luego del fallecimiento de uno de sus socios. ¿Qué tipo de función de sociedades existen en el Perú? ¿Qué tipo de fusión de sociedades existe en el Perú? Bueno, según la Corporación Peruana de Abogados, los tipos de fusión, aquí hay un error, aquí está, ahora sí. Los tipos de fusión de sociedades en el Perú son la fusión por incorporación, en la que la unión de patrimonios genera una nueva entidad, extinguiendo las personalidades de las partes fusionadas. La fusión por absorción se produce mediante la absorción de una o más sociedades por parte de una, originando la extinción de las personalidades jurídicas de las sociedades absorbidas. Aquí tenemos también la fuente. La pregunta 5 dice así: ¿cuáles son las características de las sociedades mercantiles? Bueno, según redacción gestión, las características de las sociedades mercantiles son: sociedad anónima, bueno, cantidad de accionistas, socios, mínimo 2, máximo ilimitado. Organización se debe establecer Junta General de Accionistas, gerencia, directorio. Capital y acciones, capital definido por aportes de cada socio. Se deben registrar las acciones en el registro de matrícula de acciones. También tenemos la sociedad anónima cerrada. Cantidad de accionistas, socios, mínimo 2, máximo 20. Organización se debe establecer Junta General de Accionistas, gerencia, directorio. Esto es opcional. Capital y acciones, capital definido por aportes de cada socio. Se deben registrar las acciones en el registro de matrícula de acciones. También tenemos la sociedad anónima abierta. Cantidad de accionistas socios mínimo 750. Cuando es una organización se debe establecer Junta General de Accionistas, gerencia, directorio. Capital y acciones, más del 35% del capital pertenece a 175 o más accionistas. Debe haber hecho una oferta pública primaria de acciones u obligaciones convertibles en acciones. Deben registrar las acciones en el mercado de matrícula de acciones. También tenemos la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Cantidad de accionistas socios mínimo 2, máximo 20. Organización, normalmente empresas familiares pequeñas. Capital y acciones, capital definido por aportes de cada socio, se debe inscribir en registros públicos. También tenemos la sociedad colectiva. Cantidad de acciones de accionistas socios mínimo 2. Organización, aquellos que aportan bienes o capital, socios capitalistas. Aquellos que aportan trabajo o servicio, socios industriales. Capital y acciones, capital definido por aporte de los socios capitalistas. También tenemos aquí por último la sociedad en comandita. Cantidad de accionistas socios mínimo 2. Organización gerenciada por uno o más representantes colectivos, comanditarios. Capital y acciones, capital definido por aporte de los socios. Y tenemos aquí también la fuente.
Seguimos avanzando. Bueno, aquí tenemos el proceso de ejecución, las operaciones, pasos y subpasos. Los pasos para reconocer las principales sociedades mercantiles. Paso 1. Identificar su denominación o razón social que las distingue de las demás en su carácter jurídico e individual. Estas pueden ser la sociedad anónima cerrada, la sociedad anónima, la sociedad anónima abierta, la sociedad comercial de responsabilidad limitada, la sociedad colectiva o la sociedad en comandita. Y aquí tenemos sus siglas. Paso 2. En caso no contemos con la denominación, lo recomendado será identificarlo con sus características de cada uno, como en la pregunta 5, ¿no? Aquí, bueno, define las características de cada sociedad. Cantidad de accionistas socios, tipo de organización, capital y acciones. Paso 3. Cantidad de accionistas socios. Persona física o jurídica que posee una o más acciones de una empresa en la bolsa de valores, con responsabilidad y poder de decisión en la empresa, dependerá en proporción a la cantidad y tipo de acciones que posea. Por ejemplo, en la sociedad anónima cerrada, la cantidad de accionistas socios son mínimo 2, máximo 20. Paso 4. En caso de que haya dos sociedades con la misma cantidad de accionistas, se recomienda saber el tipo de organización. Por ejemplo, en la sociedad anónima cerrada, está organizada por Junta General de Accionistas, Gerencia y Directorio. Falta un acento. Listo. Aquí totalmente directorio es opcional. Paso 5. Por último, podemos reconocerlos por quienes son los que aportan el capital y las acciones. Por ejemplo, en la sociedad anónima cerrada, capital y acciones, capital definido por aporte de cada socio. Se deben registrar las acciones en el registro de matrícula de acciones. Paso 6. Una vez reconocido las características de la sociedad, podremos determinar de qué tipo es, pues no todos tienen las mismas características. Sociedad anónima cerrada, cantidad de accionistas socios mínimo 2, máximo 20. El tipo de organización se debe establecer Junta General de Accionistas, Gerencia y el directorio, que es opcional. Capital y acciones, capital definido por aportes de cada socio, y se deben registrar las acciones en el registro de matrícula de acciones. Tenemos aquí el dibujo, es un organigrama de la sociedad anónima cerrada. Aquí tenemos los diferentes puestos de esta organización. Es un organigrama, ¿ve? Listo. Y la lista de recursos y materiales. En máquinas y equipos tenemos la PC, en celular, herramientas, instrumentos. Bueno, aquí las bibliografías hemos puesto aquí. Y en materiales e insumos, PDF, Word y manual de Senati. Listo. Bien, si desea algún tipo de trabajo, examen, autoevaluación, videotest, comuníquese con mi persona a este número de WhatsApp. Tengo trabajo de diferentes carreras. Bien, continuaré subiendo más trabajos. Cualquier duda, escríbame a mi número por WhatsApp. Listo, estamos en comunicación. Hasta la próxima.